habíamos llegado a la inflamación aguda. Pero no está de más recordar por qué es inflamación aguda. ¿No? Hay que tener en cuenta el tiempo de evolución, que es desde el primer síntoma, ¿no?, hasta los 4 primeros días de evolución. Luego el predominio celular, que es de polimorfos nucleares, o llamados también neutrófilos, ¿cierto? Y los cambios en el hemograma, que se reflejan como leucocitosis, que es el incremento en el número de leucocitos. De esos leucocitos, los neutrófilos están en mayor cantidad y además pueden tener o presentar desviación izquierda. Luego, como estos leucocitos y neutrófilos están aumentados, va a haber una linfopenia relativa. Linfopenia es disminución de linfocitos, ¿okay? Entonces, linfocitos relativamente disminuidos. A veces en el recuento total no sale tan disminuido, ¿okay? Por eso se menciona que es una linfopenia relativa. Nos tocaría hablar de inflamación crónica. La inflamación crónica siempre se considera que es mayor a 7 días en cuanto a su tiempo de evolución. Y en la inflamación crónica predominan los mononucleares, que son las células leucocitarias que tienen un solo núcleo, incluyendo ahí a los macrófagos. Lógico, los monocitos, que son los macrófagos de la sangre, y también los monocitos que están en los órganos, ¿no?, de nuestra anatomía. ¿Okay? Luego, en cuanto al hemograma, los leucocitos pueden estar normales o ligeramente disminuidos. Lo corriente es de que exista una linfocitosis, que viene a ser el incremento de los linfocitos, que puede estar aumentado junto con los monocitos. Por eso se indica ahí linfocitosis con o sin monocitosis. ¿Sí? Y por compensación hay una neutropenia relativa, es decir, baja en cantidad de los polimorfos nucleares. ¿Sí? Neutropenia relativa. Y debemos de ver también otro tipo de inflamación crónica, que es la que vamos a conocer como inflamación crónica granulomatosa. ¿Sí? Ahí el tiempo de evolución es mayor de 15 días, siempre. ¿Sí? Y la característica citológica o histológica es la presencia de histocitos que van a formar granulos. ¿Sí? Entonces ahí predominan los histocitos, ¿de acuerdo? Y a esa formación de histocitos se le llama gránulo. ¿Y qué va a haber en un hemograma? Definitivamente va a existir una leucopenia, ya no se produce gran cantidad de leucocitos. Como estamos evolucionando más tiempo, los leucocitos van a ir disminuyendo. ¿Sí? Hay una leucopenia. Los linfocitos pueden aumentar o estar en cantidades normales. Entonces, vamos a encontrar una linfocitosis si es que están aumentados. Los monocitos también se incrementan, puede haber una monocitosis, pero a la vez, no, en forma relativa, los leucocitos polimorfos nucleares disminuyen, ¿no?, y se le va a denominar como neutropenia. Pero en esa neutropenia puede haber desviación izquierda también. ¿Se acuerdan cuándo es desviación izquierda, no es cierto? ¿Se acuerdan o no? ¿A qué llamamos desviación izquierda en un hemograma? Neutrófilos inmaduros. ¿Ah? Inmaduros. Neutrófilos inmaduros. No se puede considerar inmaduro, sino el neutrófilo más joven, es el abandonado. Entonces, generalmente hay una relación entre un bastón por cada 12 segmentados. Entonces, cuando eso se rompe a favor de los abastonados, vamos a tener una desviación izquierda. Y en este caso de enfermedad crónica granulomatosa es característica en lo que mencionamos, que hay leucopenia, hay neutropenia, ¿no?, o pueden estar aumentados los linfocitos, pero con desviación izquierda, que es en el caso
de la fiebre tifoidea. Es lógico que eso hay que confirmarlo con la respectiva aglutinación, ¿no? Para confirmar el diagnóstico de fiebre tifoidea. Bien, esto es lo que estamos extendiendo acá, el concepto de cómo el hemograma y su hallazgo en lo que es la inflamación, ¿no? Es lo que lo mencionado en el cuadro, está anotado acá también en esta parte literal. Bien. La inflamación aguda va a ser aquella que se inicia, ¿no?, desde los primeros síntomas, ¿no?, incluso considerando los síntomas que no son considerados por el paciente. Los pacientes muchas veces le dicen, he estado mal desde ayer. ¿Qué has tenido? Le va a relatar una serie de signos y síntomas. Pero si ustedes le indican desde cuándo comenzaste a sentirte mal, de repente le dicen, desde la semana pasada, entonces ya la evolución es mayor, no es lo mismo, ¿no? Entonces ya en cierta forma va a dejar de ir siendo aguda y estar convirtiéndose en una inflamación crónica, ¿no? En la inflamación aguda es lógico encontrar los signos clásicos de la inflamación, que los hemos mencionado al inicio de esta clase, ¿no? De inflamación, calor, rubor, dolor, ¿no?, lo que es la formación de tumor o edema y la limitación funcional. Los 4 primeros signos fueron descritos por Celso en la antigua Roma, ¿okay?, en el siglo I después de Cristo. Muchos años después, ¿no?, Galeno va a incluir el 5º signo, que es la limitación funcional. Imagínense el tiempo transcurrido y no ha cambiado el concepto de reconocer esos signos como característicos de la inflamación. Se sigue manteniendo todavía. En la inflamación aguda, la acción de los neutrófilos o polimorfos nucleares, ¿no?, y su mecanismo de acción es otra de sus características. Habíamos mencionado de que en esta acción de los polimorfos nucleares iban a participar los mediadores químicos, así como también para los otros signos característicos de la inflamación. Y esto es lo que vamos a ver en un corte de un órgano que esté afecto por un proceso agudo. Todos estos son polimorfos nucleares, incluso acá se nota es un vaso y de ese vaso están saliendo los polimorfos nucleares hacia el tejido intersticial. Y estos son los polimorfos nucleares que caracterizan o conocemos desde el hemograma, ¿no? Los principales son los neutrófilos, que pueden tener esta forma. Los neutrófilos, generalmente los segmentados, su núcleo va a estar dividido en 2, 3 o 4 partes o segmentaciones. No es que estén separados, sino que siempre se unen por una barra de cromatina, como pueden observar aquí. Aquí están unidos por una barra de cromatina, no están separados. Entonces se indica incluso de que mientras más segmentaciones tenga un polimorfo nuclear o un neutrófilo, es más viejo, tiene mayor tiempo de evolución. Y los otros elementos celulares que observan acá van a tener los eosinófilos, estos dos, los basófilos, y se menciona porque también pueden participar en los elementos de inflamación aguda, ¿no? Los eosinófilos de preferencia cuando hay parasitosis. Los eosinófilos van a incrementarse en número en el hemograma, ¿no? Y vamos a tener con toda seguridad que se trate de una infección o infestación parasitaria. Pero también aumentan en los procesos alérgicos, en el asma. Paciente con asma que esté en todo su estatus agudo, ¿no?, le toma un hemograma y van a encontrar que en el hemograma hay un gran aumento de eosinófilos. En cambio, los basófilos, que son los otros granulocitos que presentan gránulos morados,
solamente se van a incrementar cuando hay enfermedades inmunológicas, no en todas, en algunas de ellas. Bien. Luego hay que recordar también los mediadores químicos, los que ayudan a la participación de las células en el proceso inflamatorio y que además contribuyen a la formación de los diferentes signos característicos de la inflamación. Entonces, entre estos mediadores químicos vamos a tener los siguientes: prostaglandinas, óxido nítrico, serotonina, la histamina, los factores del complemento, sobre todo el C3A, C5A, C3B y C5B. Recuerden que el complemento son más de 20 elementos, ¿no es cierto? Entonces, los que participan en la inflamación son estos cuatro, con mayor seguridad. ¿Okay? Luego tenemos los leucotrienos, C4, D4 y E4. Y lo que se conoce con el nombre de FAP, o FAP, que es el factor activador plaquetario. Todos estos intervienen en los cambios vasculares inflamatorios, es decir, van a producir todos los cambios vasculares que hemos mencionado, ¿no? Desde la vasoconstricción inicial hasta una vasodilatación más duradera, ¿no? Lógico, con esa vasodilatación hay un incremento del flujo sanguíneo y va a producir también la salida del suero de la estructura del vaso sanguíneo y se acumula y forma lo que se conoce como edema. Algunos le llaman tumor, también tumor o edema. ¿Okay? Luego vamos a tener que estos mediadores también intervienen en la activación del endotelio vascular, dando una permeabilidad vascular, y por eso es que sale el plasma, y también va a facilitar la salida de los leucocitos para que acudan al lugar donde esté efectuada la lesión. ¿Okay? Luego aumenta la molécula de adhesión en el endotelio, hay producción de edema con presencia de proteínas plasmáticas en los tejidos. Cuando hay esa presencia de proteínas plasmáticas corresponden a las inmunoglobulinas, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, que corresponde a inmunopatología. ¿Okay? Acción de las inmunoglobulinas. Y luego estos tres elementos, leucotrieno B4, producto bacteriano, y las quimioquinas o quimiosinas, participan de la activación leucocitaria en forma extendida, ¿no? Los leucocitos tienen que ser activados para que puedan efectuar todo su proceso, ¿no?, que los caracteriza para actuar en una inflamación, ¿no? Por eso es que hay un desarrollo del mecanismo de acción leucocitaria, y el leucotrieno B4 junto con el C5A van a ser específicos para la migración leucocitaria. Recuerden que habíamos dicho que en todo proceso inflamatorio el leucocito sale del vaso y se orienta hacia donde está el agente causal por quimiotaxis, ¿cierto? Tal es así que les dije que no se olviden que el leucocito toma taxi para acudir a esa acción. Bien. En el proceso inflamatorio agudo hay que tener en cuenta si es que se produce un exudado o ultrasudado. ¿Cuándo es exudado? Acá tienen el cuadro comparativo. ¿Y cuándo es trasudado? El exudado característicamente es la formación de pus o material purulento. Siempre. Entonces, ¿han visto pus en alguna oportunidad, no es cierto? Entonces, ¿es denso o no es? Sí. Material purulento, ¿es denso? Sí. Sí. Entonces, tiene mayor densidad, y esa densidad es mayor a 1020. En cambio, el trasudado, que es más líquido o suero, su densidad es menor, menos a 1010. Luego, la cantidad de leucocitos. ¿En cuál habrá más leucocitos? Definitivamente en el exudado, que es pus. Ahí hay mayor cantidad de leucocitos. Así estén muertos, pero representan
leucocitos que han caído en la batalla para defendernos. En cambio, en el trasudado hay muy escasos leucocitos. El otro parámetro que tenemos es la cantidad de proteína. En el exudado la cantidad de proteínas es mayor siempre que en el trasudado. A pesar de que el trasudado es plasma y uno corrientemente conoce que en el plasma hay proteína, ¿no? Pero es mayor siempre en el exudado. ¿Por qué razón? Los leucocitos que forman el material purulento también contienen proteína. Por eso es que es mayor en cantidad la proteína en el exudado que en el trasudado. ¿Bien? Tengan en cuenta esta diferenciación. Los dos pueden presentarse en la inflamación aguda y pueden presentarse solos o juntos. La inflamación aguda purulenta, definitivamente que ahí predomina el material purulento, pus, caracterizado mayormente por la presencia de neutrófilos. Y en ese aspecto, generalmente es producido por la acción bacteriana. Por ejemplo, la meningoencefalitis de bacteria lo producen. La meningoencefalitis bacteriana. ¿Qué bacteria lo produce? El nombre deriva de meninge también. El meningococo. Meningococo, que es un diplococo, si mal no recuerdo, ¿no? Es un diplococo que afecta con mucha facilidad al cerebro. Y cuando hay infección por ese meningococo, efectivamente va a generar pus. Hay otros elementos bacterianos que también pueden generar pus, los estafilococos. Por ejemplo, la infección en la piel, cuando uno se hace una herida o por cualquier otra lesión, ¿no? Por lo general a veces se forma pus. Y es porque ahí está actuando el estafilococo, ¿no? Entonces, puede suceder eso, ¿no? La presencia de pus siempre caracteriza la inflamación aguda de tipo purulento. Pero muchas veces en nuestro organismo se acumula en abundancia estos neutrófilos o este material purulento. Por ejemplo, antes era muy corriente tener abscesos glúteos. Es decir, acúmulos de leucocitos polimorfos nucleares que se habían acumulado en cualquiera de las dos zonas del glúteo. Y eso sucedía, ¿por qué? Porque hoy en día tenemos la hipodérmica descartable. Antes no existía y ahí era más frecuente, porque reutilizaban las agujas y utilizaban también la misma jeringa para inyectar a diferentes pacientes. Y muchos no hacían la asepsia adecuada. Cuando la jeringa es de vidrio se puede hervir, ¿no? No es necesario que tengan ustedes una estufa y ponerlo ahí para que se esterilice, sino que se puede poner en agua hervida. Y prácticamente la hipodérmica no se va a romper cuando está en el agua caliente, en el agua hervida. Y la aguja igualmente también tiene que esterilizar, ¿no? Pero antes no era así. Como no había jeringa descartable, se utilizaba en diferentes pacientes y en algunos de ellos salía premiado con la formación de abscesos en el glúteo. Entonces eso es más grave porque hay una gran cantidad de pus y tenía que hacerse una incisión quirúrgica para que se libere el material purulento. Y encima se le dejaba una mecha, es decir, una tirita de gasa para que la pus siguiera saliendo de esa zona, ¿no? Entonces había que tener ese cuidado. Pero como es una necrosis licoefactiva la formación de pus, ¿no? Había pérdida de tejido en esa zona, ¿cierto? Por lógica.
¿ok? También tenemos abscesos en el cerebro, abscesos hepáticos por diferentes etiologías o diferentes enfermedades. También abscesos pulmonares. Por ejemplo, ustedes han visto un absceso pulmonar en la práctica, una gran cantidad de polimorfos nucleares con destrucción del tejido pulmonar, ¿no? Entonces, eso muchas veces se califica también como una bronconeumonía aguda severa, ¿no? Pero como lo estamos viendo en lesión celular, se le califica como absceso. ¿Okay? Luego, en la pleura, cuando se acumula pus en la cavidad pleural, ahí se le conoce con el nombre de empiema pleural. ¿Okay? Empiema pleural. ¿De acuerdo? Y en los procesos agudos podemos tener un exudado fibrinoso, es decir, aquel exudado que es más líquido que pus. ¿Okay? Entonces, ahí el principal componente es la fibrina, ¿okay? Que se presenta sobre las superficies cerosas. Y lo característico es que esté presente en los derrames pleurales, ¿no? Cuando hay un derrame pleural, por lo generalmente es líquido que fluye en la pleura, ¿no es cierto? No contiene pus, pero es líquido y también significa inflamación. ¿Okay? Ascitis, cuando ese líquido predomina en el abdomen, en la cavidad abdominal. La cavidad abdominal se llena de líquido, ¿no? Y se le denomina de esa forma, ascitis. ¿Okay? Eso es característico cuando hay una cirrosis. El paciente cirrótico hace una descompensación total del sistema venoso, el sistema de retorno de la sangre, que hace que en el peritoneo o en la cavidad abdominal se llene más de líquido. Entonces, a eso se le llama ascitis. Y también vamos a tener la pericarditis, ¿no? Por lo general se presenta en los espacios virtuales, ¿no? El derrame de líquido de los espacios virtuales puede ser fatal. Y el caso es el ejemplo característico de la pericarditis. Por la teoría de Morpho 3, ¿no? Recuerden que la cavidad pericárdica tiene a lo mucho 50 mililitros de líquido. No puede aumentar esa cantidad, porque si aumenta, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar si aumenta el líquido en el pericardio? Taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco. Puede ser un taponamiento, pero lo que va a impedir es que el corazón haga su movimiento característico de sístole y diástole. No hay. Incluso eso lo pueden ocultar ustedes y el corazón hace tanto esfuerzo que a veces roza, ¿no? Una de las paredes del pericardio, ¿no? Y eso se le llama el característico frote pericardio. Los pacientes que desarrollan este proceso de pericarditis, ¿no? Por lo general mueren o fallecen, porque es demasiado, digamos, la cantidad de líquido que se forma en el interior de la cavidad pericárdica que da una insuficiencia cardíaca severa. ¿Sí? Y luego tenemos la combinación de los dos, que es el exudado fibrino purulento o exudado mixto. ¿Sí? Ahí hay presencia de fibrina y pus, ¿sí? Que histológicamente la fibrina se ve de un color rosado, ¿no? Y el material purulento está representado por los leucocitos, ¿cierto? ¿Sí? Además, en este exudado mixto también vamos a encontrar macrófagos. ¿Sí? Bien, entonces el aspecto de este material fibrino purulento o exudado fibrino purulento es observar un material cremoso que está adherido a las superficies de los órganos que son afectados por
Acá tienen la histología o la histopatología, características del ejemplo de cada uno de estos exudados. El que está en la parte superior izquierda corresponde al exudado neutrofílico o pus. La cantidad de leucocitos es bastante notable. En la parte inferior tienen el exudado fibrinoide. Ahí el material fibrinoide o fibrinoso que se ve de un color rosado y la cantidad de leucocitos va a ser enorme. Se conoce como fibrina. Y luego en la mixta, donde hay los dos procesos, hay una gran cantidad de leucocitos polimorfos nucleares y también material fibrinoide, ¿no? Y se conoce con el nombre de material fibrino purulento, ¿no? Casi siempre existen juntos. ¿Qué órgano es? ¿Sí lo han visto anteriormente? No. Cerebro. Entonces, acá tienen la calota, el cráneo, y lo que está en el interior es el cerebro. Y el cerebro está recubierto por este material purulento. El diagnóstico no es raro. De frente se puede decir que es una meningoencefalitis purulenta. ¿Por qué razón meningoencefalitis purulenta? Porque no solamente va a estar localizado en la meninge, que es la cubierta de estos órganos del sistema nervioso central, sino que también va a estar presente en el interior del encéfalo. Por eso se le denomina así, meningoencefalitis purulenta. Hay que tener en cuenta ciertos factores en la inflamación aguda, ¿no? En primer lugar, la gravedad del daño tisular. Siempre es mandatorio ver cómo está el tejido, ¿no?, en estos procesos agudos. Si está muy dañado, ¿no?, o está en gradaciones menores. Porque si está muy dañado, prácticamente el proceso es más engorroso para que pueda resolverse. Entonces, también hay que ver la capacidad de las células afectadas de poder regenerarse. No todas las células se pueden regenerar. Por ejemplo, hay células que no se regeneran, como la neurona, ¿cierto? El músculo tampoco, el músculo estriado tampoco se puede regenerar. Entonces, si hay ese proceso agudo en estos tejidos, vamos a tener problemas para su regeneración. Y hay que conocer también el tipo del agente causal, ¿no? Si causa formación de pus, definitivamente hay que dar el tratamiento adecuado, que es como antibiótico terapia, para que progresivamente vaya desapareciendo. La inflamación aguda puede evolucionar hacia las siguientes entidades. Uno, puede resolverse, que sería lo ideal siempre, ¿cierto? Cuando hay resolución, prácticamente todas las estructuras de la arquitectura y función de los tejidos se va a restablecer en forma normal. Entonces va a haber un proceso, sobre todo en los órganos que tienen capacidad de regenerarse, pueden dar ese proceso, una resolución al 100%. Por ejemplo, en el hígado, ¿se puede regenerar? Sí. Claro, el hígado es uno de los órganos que con mucha frecuencia puede regenerarse. Entonces, incluso cuando se estirpa parte del hígado, puede volver a crecer el hígado, ¿no? Entonces, en este proceso de infección o de inflamación puede volver a regenerar. Si no existe esta primera resolución, en los tejidos puede
puede desarrollarse curación por fibrosis. ¿Okay? 1, se forma cicatriz, y 2, se produce tejido de granulación y luego la formación gradual de tejido fibroso, ¿no? Pero en muchos casos, en muchos órganos, a veces este proceso de curación por fibrosis es excesiva y en lugar de mejorar el paciente, lo desfavorece, lo lleva a la otra con mayor facilidad. Y es lo que sucede o sucedía con mucha frecuencia en lo que es la infección por COVID. ¿Por qué morían los pacientes? Por fibrosis pulmonar. Por fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces esa fibrosis, en lugar de hacer bien, resultaba dando insuficiencia respiratoria bastante severa que causaba la muerte de él. ¿Okay? Otro ejemplo de cicatrización también o de fibrosis es lo que sucede en el hígado. Cuando Cirrosis hepática. Claro, cuando hay cirrosis. La cirrosis es una fibrosis del hígado, ¿no? Puede ser por hepatitis, puede ser por cualquier otro proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, cuando se produce esa fibrosis hepática, también hay insuficiencia hepática. Y el paciente muere por esa cirrosis. ¿De acuerdo? Muchas veces la inflamación aguda puede seguir evolucionando siempre y cuando no se haya dado el tratamiento adecuado, puede llegar a formar abscesos. Y cuando forma abscesos, ¿no? Se produce una necrosis linfohepática, ¿no? Y cuando un tejido se necrosa, va a ser difícil, no de que se repare íntegramente como era antes, sino que la reparación se da también por fibrosis. La otra forma de evolución de la inflamación aguda es que se convierta en una inflamación crónica, ¿no? Hemos dicho que la inflamación aguda participan los leucocitos polimorfos nucleares, pero comprendamos de que este proceso inflamatorio puede seguir avanzando en cuanto a tiempo. Entonces los leucocitos ya no se van a dar abasto para defenderse. ¿Qué otros leucocitos tienen que salir a defenderlos? Macrófagos. Los Macrófagos. macrófagos y los Leucocitos. monocitos y los linfocitos, todos los mononucleares. Entonces, por eso es que se dice que en un proceso inflamatorio agudo puede convertirse en una inflamación crónica. Y eso es lo que sucede con la mayoría de enfermedades. Por eso se les dice que al paciente, por lo general, esté con su dolencia, lo que está haciendo es evolucionar a un proceso crónico, ¿no? Y precisamente uno por el tiempo de evolución y otro porque ya los leucocitos no van a actuar adecuados, actúan los mononucleares. Bien. Si llegamos a una inflamación crónica, ¿cuáles son las características de este proceso? Por lógica, en la inflamación crónica, el daño tisular es continuo. Siempre va a estar el tejido, ¿no?, susceptible al daño que ejerza el agente causal. Luego, al no poder resolverse el proceso inflamatorio agudo, irremediablemente siempre va a la cronicidad. El tiempo de evolución siempre es mayor a 7 días, ¿no? Y puede durar muchos años. Es en los casos, por ejemplo, de las bronquitis o bronconeumonía, ¿no? No es que una sola vez le dé al paciente, sino que puede ser a repetición, ¿no? De repente inicia una bronconeumonía en esta etapa de cambio de clima, ¿no? Va a curarse debido al tratamiento y al siguiente año otra vez va a presentar ese mismo cuadro. Entonces ya no se considera como un proceso agudo, sino como un proceso crónico reagudizado. ¿Okay? Entonces
ahí puede tener también la presencia de los dos elementos polimorfonucleares y mononucleares. Ahora, generalmente la inflamación crónica está representada por los mononucleares, que son los linfocitos, los plasmocitos o células plasmáticas y los histocitos o macrocitos. ¿Y de dónde salen las células plasmáticas? El linfocito B. Ajá. Así es, la célula plasmática es derivado de linfocito B. Por eso es que surgen las células plasmáticas. Por eso también debemos de indicar de que los plasmocitos no están en sangre periférica. Solamente se encuentran en los procesos inflamatorios crónicos en los tejidos, no en sangre periférica. ¿Qué hemos dicho si encontramos plasmocitos en sangre periférica? ¿Qué hay que pensar con ese paciente? Definición de anticuerpos. Igual decíamos cuando encontrábamos elementos inmaduros de sangre periférica, que se trataba de una leucemia. Con los plasmocitos, si lo encontramos en sangre periférica, también da origen a otro cáncer, que se conoce con el nombre de mieloma o plasmocitoma. Pero este tipo de mieloma, que es un cáncer, afecta mayormente a los huesos, y sobre todo los huesos planos, ¿no? Tal es así que los huesos más preferidos son los huesos del cráneo. Entonces, se puede tomar una radiografía de este paciente y va a encontrar cómo es la estructura ósea en una radiografía. ¿Radio opaca o radio lúcida? Radio opaca. Todo lo que es hueso es radio opaco. Entonces, en esa imagen del hueso, sobre todo del cráneo, va a encontrar de que tiene algunas estructuras que no son radiopacas. Se van a ver radiolúcidas, ¿no? En diferentes zonas. Y eso indica de que se puede tratar de un mieloma múltiple o de un plasmocitoma. Y con toda seguridad que lo es. Y esa imagen radiológica se conoce como imágenes en saca bocado. Imágenes en saca bocado, así se le denomina. Las imágenes radiolúcidas, ¿no? En los huesos, ¿no? Por acción de los plasmocitos o células plasmáticas. Todos los procesos crónicos, por su evolución, van a ocurrir siempre por fibrosis. Siempre. Por eso es cuando un paciente tiene, bueno, me voy a referir siempre a procesos pulmonares, no tiene una bronquitis crónica, ¿no? Este paciente con el tiempo hace fibrosis pulmonar y desarrolla lo que han desarrollado los pacientes con el COVID, ¿no? Insuficiencia respiratoria que lo lleva a la muerte. La fibrosis siempre es fatal, que se presenta no solo en pulmones. ¿Dónde más? En el hígado derecho con la cirrosis. La cirrosis es una fibrosis del hígado, ¿no? ¿En qué otro órgano puede haber fibrosis? En el páncreas, ¿no? La denominada fibrosis quística del páncreas también es fatal para el paciente que tiene ese tipo de alteración. La inflamación crónica puede ser específica o primaria cuando se desarrolla en respuesta a determinados agentes causales. Y es inespecífica cuando su respuesta a una inflamación aguda no es la adecuada o no es resuelta.
Por eso, cuando uno diagnostica tuberculosis, se indica que es una inflamación crónica específica, porque uno encuentra el diagnóstico con el diagnóstico del agente causal específico para caracterizar que es tuberculosis. Toda enfermedad con la cual encontremos y demostremos el agente causal siempre es de etiología específica. Cuando no se encuentra el agente causal, hay que pensar en otras posibilidades. Vamos a tener factores que van a lograr que la curación sea mucho más efectiva. Como también hay factores que impiden que la curación sea prácticamente solucionada, ¿no? En primer lugar, la nutrición deficiente. Los sujetos desnutridos no van a tener una buena curación de enfermedades, ¿no es cierto? Recuerden que el proceso de nutrición es ideal para poder, ¿no?, tener un buen desarrollo, ¿no?, con los nutrientes adecuados. También la inmunosupresión. ¿A qué se refiere con inmunosupresión? O inmunodepresión. Que son característicamente aquellos pacientes que nosotros calificamos como inmunodeprimidos, porque su sistema inmunológico está muy desnutrido. Su sistema inmunológico de defensa orgánica no va a actuar adecuadamente. Entonces, en ellos también va a ser desfavorable la evolución. ¿Okay? Luego, si ustedes tienen que en un determinado órgano o tejido hay persistencia de la lesión, también, ¿no?, va a dificultar su curación, ¿no? Entonces son procesos que a veces se presentan a repetición, ¿no? Daño tisular persistente. En algunas ocasiones puede suceder que ante la presencia de un cuerpo extraño en nuestro organismo desarrollemos procesos inflamatorios. Mientras esté ese cuerpo extraño, el proceso va a continuar. ¿Okay? Y eso sucede, alguna vez se han pinchado con una espina de una flor, de algún vegetal, ¿no es cierto? Con la espina de la madera también. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Tratar de sacarnos esa astilla o esa espina de la planta, ¿no? ¿Por qué razón? Porque hay la creencia de que esa espina o algo que se inocule en nuestra piel, ¿no?, puede llegar a un vaso sanguíneo y puede viajar a través de nuestro torrente sanguíneo, ¿no? Y si eso queda localizado en cualquier parte de nuestra piel, vamos a desarrollar esto, ¿no? Vamos a desarrollar procesos crónicos que por lo general son granulomas, que son granulomas tipo cuerpo extraño. ¿Okay? Cuando hablemos de granulomas, vamos a mencionar de que hay granulomas tipo cuerpo extraño. Y por lo general eso sucede en pacientes que son alérgicos a determinadas suturas o hacen reacción a determinadas suturas, sobre todo las suturas internas, las que se utilizan para poder suturar las vísceras. ¿Okay? ¿Cómo se llama esta sutura? Porque el hilo de seda se utiliza para suturar la piel, pero en el interior de nuestros órganos no se utiliza el llamado calvo crómico, ¿no?, o calvo simple. ¿Por qué se le llamará calvo? Porque se absorbe la piel.
Claro, la finalidad es que se reabsorba, ¿no? Por eso es que con esos hilos de sutura no hay necesidad de abrir otra vez al paciente y sacarle la sutura, sino que tiene que reabsorber. Pero ¿qué va a suceder en algunos pacientes? ¿Y de qué estará hecho eso el cálculo? ¿De qué? ¿La piel? El cerdo, ¿no? Cat. Claro. ¿No? Recibe el nombre de catgut porque es hecho de la víscera del gato. ¿Sí? Lógico que hoy en día se utilizan otros animales inferiores, pero por lo general se les denomina así, catgut, ¿no? Y si eso está hecho de las vísceras de animales inferiores, en algunas personas puede causar esa reacción a cuerpo extraño, ¿no? Y al efectuar esa reacción a cuerpo extraño se forma un granuloma, y esos granulomas se le va a denominar así, granulomas a cuerpo extraño. ¿Sí? Entonces es factible, ¿no?, que exista retención de materiales externos. Luego, los secuestros de tejido muerto. ¿Por qué se llamará así, secuestro? Por ejemplo, esto sucede mucho cuando no se hace una buena asepsia de la herida o de la lesión, ¿no? En todo proceso que exista una herida, la curación siempre tiene que ser bien exhaustiva, ¿sí? Porque si no liberamos el tejido muerto, esa herida no va a cicatrizar en forma adecuada, ¿sí? Por ejemplo, en muchos casos de pacientes que se les opera de alguna ruptura intestinal, ¿no?, a veces queda la herida externa en el abdomen, pero el material fecal que se ha liberado a veces por esa extirpación de parte de una víscera interna va a quedar, ¿no? Y recuerden que el paciente puede ser operado, pero no deja de hacer sus necesidades, siempre forma material fecal. Entonces, ese material fecal a veces es eliminado por una bolsa de colostomía, y esa zona donde está la colostomía se puede infectar con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, hay que cambiar siempre de bolsa de colostomía, o si tiene una herida a nivel central en el abdomen y la herida se va a ir necrosando, es porque no se ha efectuado una buena limpieza quirúrgica, ¿no? Entonces hay que hacerle siempre curaciones diarias, ¿eh? Ya creo que les mencioné que la curación se realiza siempre de la parte central hacia afuera de la lesión, ¿no?, para evitar hacerlo al revés, porque si lo hacemos al revés llevamos material contaminante al centro de la herida, ¿no? Entonces siempre tiene que ser del centro hacia afuera, y hay que presionar bien, no que porque está recién operado no hay que presionarle porque va a chillar el paciente, ¿no? Entonces hay que presionar bien para ver qué, si no brota pus. Porque si ustedes tienen que hay pus, prácticamente eso se está complicando. Entonces siempre hay que tener esa capacidad de presionar y limpiar bien la herida postoperatoria en este caso, ¿no? Si no, el paciente no va a evolucionar bien. Y también recuerden siempre que todos nuestros órganos o tejidos necesitan de una buena irrigación y también inervación, ¿no?, para poder desarrollarse normalmente. Si no hay riego sanguíneo adecuado, ese tejido que está lesionado no se va a recuperar. ¿Okay? Entonces hay que tener en cuenta todas estas
¿no? Todas estas características para que exista una buena curación de las heridas. En esta vista de microscopía, ustedes tienen la diferencia entre una inflamación crónica y una inflamación aguda. La inflamación aguda hemos dicho que se caracteriza por la presencia de Neutrófilos, polimonucleares. leucocitos polimorfonucleares o neutrófilos. Y siempre cuando hay esa inflamación aguda es bastante difusa. En cambio, en una inflamación crónica muchas veces es más localizada. En las inflamaciones crónicas vamos a tener de que los linfocitos se juntan y tratan de formar folículos linfoides. Este es un folículo linfoide, aunque hay otros que están más esparcidos, ¿no? Entonces, mononucleares o linfocitos caracterizan a la inflamación crónica. En cambio, los polimorfonucleares en la inflamación aguda. Eso es mandatorio para todo informe microscópico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Luego debemos abarcar lo que es la inflamación crónica granulomatosa. Es otro tipo de inflamación, ¿no? Hoy en día se ha acumulado junto con la inflamación crónica, pero hay que ver sus características. ¿Por qué se le va a llamar granulomatosa? La formación de granulomas. Porque va a formar granuloma, ¿cierto? Por esa razón se le denomina así, forma granuloma. Lo han dejado. ¿Tiene papel por lo menos? Se le llama granulomatosa porque se forma granuloma y esa es la característica de todas las inflamaciones granulomatosas, la formación de granuloma. ¿Okay? ¿De acuerdo? ¿Y cómo es un granuloma? Fibroso. ¿Por qué fibroso? ¿Por qué fibroso? ¿Ah? El granuloma tiene una característica especial que precisamente se le denomina así, formación de granulomas, ¿no? Pero está formado por qué células. El nombre deviene como si fuese un grano. Ustedes han podido apreciar de que muchos califican como grano a una estructura casi redonda, ¿no es cierto? Eso es un grano. ¿Okay? Entonces el granuloma deriva de esa denominación. ¿Okay? Entonces vamos a tener granuloma. ¿Cómo va a ser un granuloma? Un granuloma se forma por macrófagos. Por lo general hay una gran cantidad de macrófagos que se unen para hacer frente a la lesión. A estos macrófagos en el granuloma se le llama células epitelioides porque se asemejan mucho a células epiteliales. Entonces son células epitelioides o macrófagos. Bien, entonces ahí comienzan a actuar los histiocitos o macrófagos que van a formar estos granulomas. ¿Participarán los linfocitos o no? También. Los linfocitos se ubican siempre en el borde.
como están en el borde en una sola fila o a lo mucho en dos filas, se le conoce con el nombre de corona de linfocitos. Corona de linfocitos. Pero ¿qué más? Como muchas veces en este proceso inflamatorio crónico granulomatoso, ni los linfocitos ni las células epitelioides van a responder bien ante el agente causal, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Estos histocitos o macrófagos se unen y van a formar otra célula más grande que va a ser denominada, como es la más grande, célula gigante. Célula gigante multinuclear, porque tiene muchos núcleos. Son los núcleos de todos los histocitos que se han unido para formar esta célula multinuclear. Pero en esta célula gigante multinuclear, dejan que los núcleos estén en el borde, en forma de herradura, y reciben un nombre propio. Se les conoce con el nombre de células gigantes de Langhans, células gigantes multinucleadas tipo Langhans, incluso le digo. Porque hay otras células gigantes también multinucleadas, ¿no? Esa otra célula gigante multinucleada también puede estar presente, ¿no? Pero se caracteriza porque sus núcleos van a estar agrupados en el centro o a un extremo del citoplasma de esa célula gigante. Y a esa célula gigante se le conoce con el nombre de célula gigante tipo cuerpo extraño. ¿Okay? Célula gigante tipo cuerpo extraño. ¿Por qué habrán esos dos tipos de células gigantes? Lógico que es la unión de varios histocitos. ¿Alguien tuvo la curiosidad alguna vez de demostrar o contar cuántos núcleos tenía una célula gigante? Encontró que eran más de 50, ¿no? Entonces 50 histocitos se unen para formar esa célula gigante. ¿Okay? Algunos textos mencionan que esta de Langhans es característico de la tuberculosis, pero conforme uno va observando la lámina va a encontrar también este otro tipo. ¿Por qué razón? Porque el microorganismo causal también es considerado un cuerpo extraño. Entonces existen las dos formas de células gigantes. ¿Okay? Mientras se formen estos granulomas, no hay problema, nosotros felices porque esto va a defendernos. Pero con el tiempo, a veces estos granulomas ya no nos defienden bien y vamos a tener en el centro que las células se están muriendo. No solamente las células que corresponden a estos histocitos, sino también las células del tejido. El parénquima se va a ir muriendo. ¿Y qué va a formar en el centro? ¿Qué forma en la parte central? Se va a formar un centro de necrosis o centro necrótico. Centro necrótico. ¿Okay? Hay un centro necrótico cada vez que la enfermedad va avanzando más. ¿Okay? Centro necrótico que en el caso de la tuberculosis es de tipo. ¿De qué tipo es este centro necrótico? De la TBC y en algunas otras enfermedades de tipo caseoso. La necrosis caseosa por excelencia. ¿Qué significa?
Gaseoso porque deriva de caseum. ¿De qué que parece significa, queso? ¿Parece queso? Parece queso. claro, es parecido al queso, ¿no? Pero al queso grumoso, no al queso laive, al queso, ¿no? Que comúnmente vemos que es más sólido. En este caso no, es el grumoso, que algunos lo denominan requesón, ¿no? Entonces tiene esa apariencia. ¿Por qué razón? Porque este centro corresponde a la destrucción del tejido, ¿ok? Y adopta esa apariencia, ¿ok? Apariencia al queso grumoso, ¿ok? Pero alrededor de este centro necrótico vamos a seguir teniendo las células, los macrófagos, ¿no? Con las células gigantes también, ¿ok? ¿De acuerdo? Doctor, una consulta. Ajá. Si ambos son células gigantes, solo que cambia el nombre, ¿también cambia su función o cumple la misma función? Son histiocytos, es la unión de histiocytos. Siempre tienen función macrofágica. ¿Ok? Entonces ustedes van a tener ya dos tipos de granulomas, dos granulomas diferentes, ¿no es cierto? Y siempre alrededor lo que es la corona de linfocitos. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos decir de estos dos tipos de granulomas? Si este granuloma es recién formado, ¿no? Es un granuloma joven. En cambio, el otro granuloma que tiene necrosis está siendo derrotado por el agente causal. Entonces es un granuloma que tiene más tiempo de evolución y se le llama granuloma si uno es joven, el otro será viejo, ¿no? Granuloma joven y hay granuloma viejo. Los granulomas viejos son por lo general aquellos que tienen su centro necrótico, sea cual sea el tipo de necrosis en su interior, ¿no? Por lógica, ¿no? ¿Quiénes nos van a defender mejor? Por lógica, el granuloma joven, ¿no es cierto? Porque está completo, sus células están recientes, ¿no? Pero lamentablemente, si la enfermedad vence, se va a convertir también en un granuloma viejo. Entonces, eso vamos a encontrar en una enfermedad crónica granulomatosa, los dos tipos de granulomas característicos, ¿no? El granuloma viejo siempre con necrosis. Entonces, ¿cuál será más efectivo? El joven. La psicológica también, ¿no es cierto? ¿No? Los jóvenes más activos que los granulomas viejos. Por eso a este granuloma joven también se le llama granuloma activo. Y al granuloma viejo Inactivo. ya no es tan activo, es inactivo. Cualquiera de los dos nombres recibe, ¿no? Entonces, vamos a tener esas características en cuanto a la formación de granuloma, que es lo ideal en esta inflamación crónica granulomatosa. Pero hay enfermedades que no llegan a formar necrosis. Por ejemplo, vamos a mencionar una enfermedad que es la denominada sarcoidosis, ¿no? Cuyo granuloma no presenta necrosis, pero hasta ahora tampoco se ha encontrado el agente causal, ¿no?
no se sabe a qué agente causal contribuye ese tipo de granuloma. Y por lo general la sarcoidosis se presenta en tubo digestivo, en el intestino. Puede presentarse el tipo de granuloma. ¿Okay? Bien, aclarado el tema. De esta forma, los dos tipos de granulomas. Bien, esto nuevamente esta foto de la niña de 3,5 meses de edad que falleció por una tuberculosis miliar multisistémica. No. La tuberculosis es la enfermedad crónica granulomatosa por excelencia. Y dicho sea de paso, es la que sigue persistiendo en nuestro medio. Incluso por la evolución clínica que ustedes van a conocer, ¿no? Van a encontrar de que esta tuberculosis está siendo multidrogo resistente, ¿no? Los medicamentos que se utilizan hasta ahora a veces no le hacen nada a ese Mycobacterium tuberculosis. Entonces es peor pronóstico todavía para los pacientes, ¿no? Esto es una tuberculosis miliar, ¿no? Diseminada a casi todos los órganos de esta niña. Este es el granuloma característico, centro necrótico, células gigantes multinucleadas, y todas las células que están en la parte interna son macrófagos, son células epitelioides. Y el borde siempre presenta la clásica corona de linfocitos. Corona de linfocitos. Y acá tienen la imagen directa y a mayor aumento de lo que son las células gigantes multinucleadas. Esta es la que tiene forma de herradura, ¿no? Una célula gigante de tipo Langham. Y esta otra que tiene los núcleos agrupados, ya sea en el centro o a un extremo del citoplasma de la célula, que se le conoce como la célula gigante multinucleada de tipo cuerpo extraño. Algunos lo mencionaron ya hace muchos años a esta célula con un nombre parecido, célula de Langerhans, pero se descartó ese nombre, ¿no? Porque tenemos nosotros histocitos que son las células de Langerhans de la piel, ¿no es cierto? Entonces, más se ha quedado con el nombre de célula gigante tipo cuerpo extraño. Recuerden, en la vida siempre hay que ver la diferencia. Y acá tienen, siempre las enfermedades crónicas granulomatosas, como en todas las enfermedades, hay que encontrar el agente causal, ¿no? Y en este caso la tuberculosis no es diferente a muchas, porque se puede encontrar en tejido la presencia del bacilo tuberculoso. Estos palitos rojitos que ven ustedes en gran cantidad corresponden a los bastoncillos del Mycobacterium tuberculosis. En tejidos a veces no se encuentra en esa cantidad. Por eso es que en tejidos, cuando se hace la coloración para BK, ¿no? O coloración de Sil-Nielsen, basta encontrar un bacilo tuberculoso y es diagnóstico. No es como en el esputo. En el esputo les piden 3 muestras, ¿no? Una por cada día, y si encuentra bacilo tuberculoso tienen que ver qué cantidad hay. Una cruz que significa que es de 1 a 10 Mycobacterium presentes. Otro, 2 cruces, si es de 10 a 20. Y si son más de 21, 3 cruces, ¿no? Entonces, en cambio en tejido no, basta encontrar un solo bacilo en el tejido para que sea diagnóstico de tuberculosis. Recuerden que la tuberculosis tiene sus fases, ¿no es cierto? La tuberculosis, cuando se inicia, no da mayor lesión al pulmón, ¿no es cierto? Da una opacidad radiológica siempre, ¿no? Y se sospecha de tuberculosis dependiendo del área.
que afecte del pulmón. Y recuerden, si es el pulmón derecho, ¿no? Si es el pulmón derecho, la lesión siempre es en el ápice. ¿Sí? ¿Por qué razón? Sí lo han leído. ¿Por qué razón es más en el pulmón derecho en la zona del ápice? Por la... ¿Qué representaría esto? La rama bronquial, ¿cierto? Entonces, acá en esta rama del bronquial para el pulmón derecho siempre va más directo. Entonces el bacilo pasa con mayor facilidad y se va a dirigir siempre hacia la parte del ápice. Ahí donde comienza su lesión. Primero es una opacidad positiva para la radiografía. Recuerden que el pulmón radiológicamente es radiopaco o radiolúcido. Radiolúcido, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, en alguna ocasión van a encontrar una opacidad, sobre todo en el vértice. Entonces, eso les va a demostrar de que el pulmón va a estar afecto por tuberculosis, y algunos lo diagnostican así. Pero otras veces ustedes van a tener esto, pero esta zona siempre está en contacto con vasos sanguíneos y va a estar en contacto con las ramas bronquiales o las menores, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué hace constantemente el sujeto que tiene tuberculosis? Aparte de sus otros síntomas. Mucha tos. Tose, ¿no? Entonces, en el progreso de su enfermedad, la tos no lo va a dejar. ¿Y qué elimina con la tos? Puede eliminar sangre. ¿Por qué? Porque este granuloma puede estar destruyendo los vasos sanguíneos. Entonces, esa destrucción del vaso sanguíneo hace que la sangre fluya hacia los bronquios. Y con la expectoración se elimina la sangre. Pero no solamente se va a eliminar la sangre. Cuando uno tose, ¿qué pasa con nuestros pulmones? Vibran, ¿no es cierto? Y si vibran, ¿qué sucede con este material gaseoso? También se va desprendiendo, como es un material necrótico, se va desprendiendo y pasa a los bronquios. Disculpa, ¿no? Pasa a los bronquios. Entonces se elimina no solo el esputo, se elimina material gaseoso y se elimina sangre muchas veces. Eso se interpreta como un avance mayor de la enfermedad, ¿no? El hecho de botar sangre indica de que ya se está formando una caverna, una cavidad o caverna tuberculosa. El hecho de perder el material gaseoso también, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esa caverna tuberculosa? Con el tiempo se fibrosa el borde. Se fibrosa el borde y definitivamente toda esa zona del pulmón no tiene aireación. ¿Qué sucede cuando uno deja un cuarto cerrado por un buen tiempo? ¿Qué crece? Hongos, ¿no es cierto? Entonces, si esta zona del pulmón, que es la caverna, no se airea, ¿qué va a crecer? Hongos. También se va a comprometer con los hongos. Y es un hongo que muy frecuentemente está en el medio ambiente, que se conoce con el nombre de Aspergillus. Entonces, una complicación que es esto, una complicación de la tuberculosis es el desarrollo de una aspergilosis, que se ve de esta forma, ¿no? Y característicamente se le da la forma de bola fecal, porque parecen heces, ¿no? Entonces se le califica así.
Y eso es una complicación mayor de la tuberculosis. La infección asociada a una micosis. En este caso, Aspergillus, ¿no? ¿Cuál es el apellido del Aspergillus? Fumigatus. Pero recuerden, la tuberculosis no es la única enfermedad crónica granulomatosa. Acá tienen una lista de todas las enfermedades granulomatosas. Y encabeza esta lista una enfermedad que es la prima hermana de la tuberculosis, que es la lepra, ¿no? O enfermedad de Hansen o Hanseníasis. ¿No? ¿Por qué recuerdan a esta enfermedad? Es la enfermedad bíblica por excelencia, ¿no es cierto? Es una enfermedad que se describe en la Biblia. Entonces imagínense cuántos años se conocía desde la época incluso antes de Cristo, ¿no? Pero la Biblia relata que Cristo hacía milagros, no curaba a estos tipos de pacientes, ¿no? Pero en la antigüedad estos pacientes que tenían lepra eran desterrados, no se les permitía estar en las ciudades. Siempre fueron, ¿no?, discriminados. Pero la enfermedad de Hansen o lepra tiene un tiempo de evolución mucho mayor que cualquier otra. ¿Cuánto creen que sea el tiempo para mostrar sus primeras manifestaciones? ¿Ah? 10 años. 10 años demora esta enfermedad para dar las primeras manifestaciones de esta infección. ¿Ves? Y aquí en nuestro medio, en nuestra capital del Perú, existía un hospital hace muchos años que trataba a estos pacientes. Y estaba en el distrito de Piñonate, San Martín del Porro. Y se llamaba el Hospital de Guía, así lo llamaban. Hoy en día ya no existe, pero sí existe el local donde está el hospital, y se imaginan quiénes viven ahí, ¿no? Si se imaginan bien, ahí viven los pacientes que tuvieron lepra, y ya con familia, todo, ¿no?, desarrollado, ¿sí? Entonces, es el clásico hospital de guía, ya no existe como hospital, ¿sí? Entonces, Mycobacterium leprae, que es prima hermana, como le dije, de la tuberculosis, porque es de la misma familia, ¿no? De la tuberculosis es el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Y el de la lepra también, Mycobacterium leprae. Pero cuando estudien ustedes en patología 2 van a encontrar de que la evolución de la lepra va a dar hasta 3 formas, ¿no? Una de ellas es la lepra tuberculoide, que se parece mucho a la tuberculosis, pero cuando afecta la tuberculosis a la piel también puede ser afectada por la tuberculosis, ¿sí? Entonces ahí a esa lepra se le denomina así, lepra tuberculoide, ¿sí? Luego tiene la lepra lepromatosa, que es la más característica y que siempre se ha conocido, que va a causar en el paciente algunas deformidades de su cara y que le dan la clásica facies leonina, ¿no? La clásica facies de león, ¿no? Facies leonina al paciente. Y luego va a tener otra tercera variante que es la mezcla de las dos, ¿sí? Y a veces es más difícil en la lepra encontrar el bacilo de Hansen, sea cual sea la extinción que se emplee,
¿no? Pero puede ser la misma tinción que se emplea para el diagnóstico del BK en el esputo o el tejido, ¿no? La coloración de Still-Nielsen, ¿okay? También se puede emplear, ¿okay? Entonces, la lepra es más difícil de encontrar o diagnosticarlo. Bien. Luego tiene la sífilis, agente causal, Treponema pallidum, ¿no? Que da a dar origen a una necrosis de tipo gomosa. Y precisamente, ¿cuál es la fase terciaria de la sífilis? ¿Ah? La fase terciaria de la sífilis es el goma sifilítico, cuando realiza ese tipo de necrosis. ¿Qué órgano afecta a la sífilis? Recuerden que es enfermedad venérea, afecta los órganos sexuales, pero muchas veces uno, con el advenimiento de los antibióticos, muy raro encontrar ahora sífilis. Apenas tiene los primeros síntomas, se inocula su penicilina, siempre y cuando no sea alérgico a la penicilina, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho a combatir este tipo de infección o de enfermedad de tipo o transmisible, enfermedad sexual transmisible, ¿no es cierto? ¿Okay? Creo que, no sé si le relaté a ustedes o a los grupos anteriores, les manifesté, hace muchos años, ¿no? En mi época, había un diario que salía en las tardes, diario vespertino, ¿okay? Y él tenía una tira cómica entre sus páginas, que era el tradicional serrucho, así le llamaban, serrucho porque era interpretaban a un sujeto que venía de la sierra con su clásico chullo, su poncho, ¿no? Y la llamaban así serrucho. En una de esas tiras cómicas sale que él viaja a Lima, ¿no? Viene a la capital, está una semana y él se queja, se lamenta, dice: muchos años en mi tierra, no feliz. Una semana en Lima, sí feliz. ¿No? Entonces, eso daba a entender de que había adquirido esa enfermedad, la sífilis. La gente causal, no se olvide, treponema pallidum, pero lo que produce necrosis es la tercera etapa. Recuerden que la etapa de la sífilis es el chancro blando, el chancro duro y el goma sifilítico. Se ha encontrado a veces en pacientes que no tienen precaución de poder diagnosticarse esta enfermedad y que tienen hijos, a veces sus hijos mueren, ¿no? Y al fallecer se le hace la autopsia y en muchos de ellos se encuentra de que hay este tipo de necrosis, granulomas con necrosis gomosa en el hígado. ¿No? Este agente causal también puede atravesar la barrera placentaria, por eso es que afecta al recién nacido. Luego tienen otra enfermedad venérea, que es el linfogranuloma venéreo, LGB, no las siglas que están muy de moda hoy en día, ¿no? Linfogranuloma venéreo. El agente causal es la clamidia granulomatis. Va a presentar granulomas también, pero puede presentar con o sin necrosis de esos granulomas. Recuerden que también es una enfermedad de transmisión sexual, el linfogranuloma venéreo. Y lo que mencionamos, la fiebre tifoidea, agente causal Salmonella typhi, que tiene un nombre propio. Se le conoce a esa salmonela con el nombre de bacilo de Ebers.
¿ok? En homenaje a quien describió por primera vez el bacilo de la fiebre tifoidea, bacilo de Eber, ¿no? Entonces, también forma granulomas con o sin necrosis. Recuerden, cuando una persona presenta tifoidea, lógico, va a dar una evolución que no se puede diagnosticar hasta los primeros 15 días, o que pasen esos 15 días. ¿Por qué razón? Recién ahí, a los 15 días, se le pueden hacer aglutinaciones, esperando de que el bacilo no esté en sangre circulante. ¿Okay? Entonces, recién ahí se pueden hacer los hemocultivos para demostrar la salmonella típica. ¿Okay? Las aglutinaciones también. Si uno piensa en tifoidea en un inicio, a veces no le va a salir positivo. Recuerden que para tifoidea tienen que encontrar, ¿no?, las variantes de aglutinaciones, una que son H y la otra es O, ¿no? El O es el somático, el que va a dosar el cuerpo o soma de la salmonella. Y como este es una bacteria flagelada, ¿no?, tiene flagelos, el otro antídoto o antígeno que se utiliza es el flagelar. Entonces, los dos deben resultar positivos. Lógico, siempre las cifras mayores corresponden al somático, ¿no? Y se considera que positividad en esta salmonella es mayor a 1/40, ¿no? ¿De acuerdo? Puede ser 1/80, mayor razón todavía. 1/40 en lo que es el antígeno flagelar, y el somático sí puede dar mayor, 1/80. En cuanto a dilución, considera positivo. Luego tienen la brucelosis, o llamada también fiebre malta, que se caracteriza porque su agente causal es la Brucella melitensis. Brucella melitensis es la que causa la brucela en el ser humano, la brucelosis. La brucelosis se parece mucho en cuanto a evolución a la tifoidea, por eso es que hay que tener ese diagnóstico diferencial, ¿no? Son diagnósticos diferenciales entre sí. Y también se descarta con aglutinaciones. Hay aglutinaciones para brucela que son más directas, ahí ya no es necesario dos tipos, sino uno solo, un antígeno para brucela. Si sale positivo es fiebre malta. Pero la fiebre malta tiene una evolución peor. Peor en el sentido que con el tiempo te va a afectar las articulaciones, cualquier articulación, ¿no? Y va a causar deficiencias en lo que es la deficiencia, lo que corresponde al aspecto físico de esos pacientes, ¿no? También presenta granulomas con o sin necrosis. Luego tenemos esta enfermedad, enfermedad por arañazo de gato, ¿no? El característico cat crash, ¿no? Enfermedad por arañazo de gato, que es producido por un determinado tipo de Bartonella, ¿okay? No he anotado el otro nombre porque cuando hablamos de Bartonella también debemos de recordar una enfermedad peruana que estamos próximos a celebrar, la enfermedad de Carrión. ¿Okay? Carrión murió de enfermedad bartonellosis, ¿cierto? Que tiene dos fases, una fase febril, y Carrión murió en esa fase febril, ¿no? Que es siempre la primera etapa, y no desarrolló la verruga, por la cual se caracteriza esta enfermedad, la verruga peruana, ¿no? Hoy en día llamada enfermedad de Carrión.
Pero es una Bartonella diferente a la Bartonella que produce la enfermedad de Krebs. En este caso de enfermedad por arañazo de gato se presenta una necrosis licuefactiva central en el interior del gránulo, necrosis licuefactiva. Ya muchos no van a querer tener gato, porque se le llama enfermedad por arañazo de gato porque se transmite con los arañazos de estos animalitos, pero en animales que estén contaminados con esa Bartonella. Y la Bartonella se aloja especialmente en las uñas de los gatos. Entonces, si te araña y tiene la Bartonella, te va a producir esa enfermedad. ¿Okay? Pero por lo general los animales domésticos están en casa, no tienen mayor contaminación con ese tipo, ¿no? Entonces, quieran siempre a sus gatitos. ¿Okay? Luego tiene la sarcoidosis. La sarcoidosis no tiene origen conocido, no tiene un agente causal conocido. Y la sarcoidosis se presenta en las vísceras intestinales. ¿Okay? Se parece mucho a la tuberculosis, pero no da necrosis. ¿Okay? Se presentan granulomas, sí, pero sin necrosis. Entonces, cuando tenemos esa enfermedad a nivel del intestino, hay que pensar en esa enfermedad, sarcoidosis. También hay otra que produce granulomas y que no se encuentra hasta ahora un agente causal a nivel intestinal, que da granulomas también, ¿no? Pero son muy similares a esta enfermedad. Luego tienen estas dos siguientes que corresponden a microorganismos micóticos. Producen micosis, es decir, son hongos, ¿no? Y en esta tienen el paracoccidioidomicosis, que también se le conoce con el nombre de Blastomyces o Blastomicosis sudamericana. En inicio se pensó de que era originaria del Perú, en la zona de nuestra selva, pero con el tiempo se llegó a encontrar también casos del mismo tipo en el Brasil. Por eso se le da el nombre de Blastomicosis sudamericana, que se presenta en diferentes zonas de la selva de América del Sur. En estos casos hay que diferenciarlo de lo que es la Blastomyces norteamericana. Por ejemplo, el hongo siempre se encapsula. En la parte interna está el hongo y se encapsula precisamente para evitar ser destruido, ¿no? Entonces toda esta parte interna corresponde al hongo. El Blastomyces norteamericano tiene esta característica: el cuerpo principal del hongo está en el centro, ¿no? Depende de la coloración que empleemos, ¿no? Y se va a anotar así con su respectiva cara. ¿Y cómo será el Blastomyces sudamericano para diferenciarlo? También tiene esta misma forma, también se encapsula, pero a la microscopía es más evidente, ¿no? Incluso un poco más atractivo, de cierta forma, porque puede presentar gemaciones en sus 4 polos, gemaciones del hongo, que indica que este hongo está creciendo, está dando mayores hongos hijos. Y a veces se va a formar en los polos del hongo. Y esto característicamente le da la clase de imagen a la Blastomyces sudamericana como el típico hongo en timón de barco. Porque parece un timón de barco por esas gemaciones. Pero también
ustedes van a tener otra forma de presentación de este blastomices sudamericano, ¿no? El cuerpo del hongo en la parte central, la cápsula y dos gemaciones en uno de sus polos. ¿Sí? Que muchos le dan la clásica imagen de Mickey Mouse. Por eso se caracteriza este paracoccidioidocicosis o blastomicosis sudamericana. La clásica imagen de Mickey Mouse. Luego tienen la histoplasmosis. El agente causal es el histoplasma capsulatum, es también un hongo. Pero el histoplasma es mucho más pequeñísimo que el paracoccidioides. Y afecta por lo general el cerebro. Recuerden que estas micosis por lo general se presentan en personas que son inmunodeprimidas, ¿okay? Las que no tienen defensa en su organismo. Por eso es que las micosis proliferan en ese tipo de pacientes, ¿okay? Pacientes inmunodeprimidos, ¿okay? Y el paracoccidioides muchas veces se indica que es transmitido, ¿por qué? Cuando uno aspira las heces de las aves. ¿No? Y hace muchos años surgió una campaña en diferentes barrios de Lima, en el cual comenzaron a matar a las palomas, en los parques sobre todo, ¿no? Pero no era eso, no era directamente la paloma, sino sus heces que propagaban la enfermedad. Y para ello se tenía que hacer una higiene, la higiene diaria de las calles, ¿no? No repararon en eso y comenzaron a destruir o a matar a las aves. ¿Okay? Y en cuanto a la histoplasmosis, ¿no?, que también se presenta en sujetos inmunodeprimidos, es muy frecuente en pacientes que tienen VIH, el virus de inmunodeficiencia adquirida. ¿Okay? Y en esto recuerdo siempre un caso que tuvimos en el hospital donde laboraba, ¿no? En el cual un familiar de la paciente que tuvo esta entidad, ¿no?, se sentía preocupada, pidió a gritos de que se le haga la autopsia para ver la causa de muerte, porque pensaba en otra cosa, que su familiar había desaparecido 3 días. ¿Okay? Justo cuando estábamos haciendo la autopsia, nos llega el informe del laboratorio de que era portadora de VIH, inmunodeficiencia adquirida. ¿Okay? Entonces nosotros ya estamos en pleno trabajo de la autopsia, había que terminarlo. ¿Okay? Lo terminamos y en el estudio que le hicimos, estudiamos cerebro. Y en el cerebro, a los cortes histológicos, le encontramos histoplasma capsular, histoplasmosis. ¿Okay? Entonces, ese era el diagnóstico, por lo general, de muerte de la paciente porque afectó el cerebro, ¿no? ¿Okay? Y la familiar que pedía gritos la autopsia, que la había matado a su familiar, tuvo que quedar tranquila, porque no sabía que tenía VIH. Entonces, inmunodeprimida, florece mucho lo que es las enfermedades micóticas. Y al final tenemos la leishmaniasis o UTA, que es producida por el agente etiológico, es la Leishmania brasilensis.
Precisamente hoy día debemos de ver una lámina que corresponde a Leishmania en piel, pero no va a servir de mucho, que no se nota muy bien. ¿Ves? Desde ya le manifiesto eso porque no va a ayudar mucho en la demostración de la presencia de Leishmania. ¿Ves? Y hay que reconocer el agente causal. ¿Cómo es una Leishmania? ¿Conocen ustedes el alfiler, el imperdible? ¿Sí, no es cierto? ¿Cómo es un imperdible? Más o menos es así, ¿no? Y tiene una especie de núcleo en su periferia. Se parece mucho a la célula plasmática por la posición del núcleo, ¿okay? Pero es mucho más pequeño. La célula plasmática es más grande que esta Leishmania. A la enfermedad se le llama leishmaniasis o UTA. Pero la leishmania puede afectar también órganos internos. Y ahí se le llama, cuando afecta a los órganos internos, se le llama espundias. UTA, leishmaniasis o espundia cuando afecta a órganos internos. Bien, hemos pasado de hora. Tenemos seminario en la siguiente, ¿no?